Bienvenidos Fintegramers a este espacio de Fintegram que semana a semana entregamos información, entregamos educación. Queremos llegar a todas las pymes, queremos que la pyme pueda insertarse en el sistema financiero de manera exitosa y para eso hay que educarse. Y hoy día, en esta serie de cápsulas que vamos a entregar, vamos a estrenar un nuevo partnership con Fintech Chile y para eso tenemos nuevo panelista, a mi derecha, a su izquierda, don Diego Beroiza, gerente gremial de Fintech Chile. Bienvenido, Diego, muchas gracias por tu tiempo de acompañarnos y por el apoyo y este nuevo partnership que estamos realizando entre Fintegram y Fintech Chile. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. A nosotros como Fintech Chile nos encanta participar en esta iniciativa, sobre todo cuando se tratan de startups, de pymes, y qué mejor que aprender también de inteligencia artificial y entender cómo estas impactan a distintos tipos de empresas, a distintos tipos de industrias. Así que muchas gracias por la invitación. Encantado, Diego. Bueno, y efectivamente, ya lo adelantaba Diego, vamos a hablar de inteligencia artificial y para eso tenemos un tremendo invitado, John Atkinson, fundador y consultor de iEmpowered, escritor de grandes modelos de lenguaje. Bienvenido, John, muchas gracias por acompañarnos a hablar de este tema que ya está. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, un tema que a pesar que viene hace mucho tiempo, ya el próximo año, de hecho, cumplimos 70 años del surgimiento de la inteligencia artificial en el mundo. Recién en los últimos quizás 10, digamos, se ha visto toda esta explosión, digamos, en todas las áreas productivas. Por tanto, ahora recién se están preocupando las empresas, especialmente las pymes, las startups. O sea, es un buen momento ahora. Está empezando a llegar a la gente de a pie. Está empezando, exactamente, Sí, llegando al ciudadano común y corriente. Oye, y bueno, y tenemos pauta. Vamos a aprovechar la presencia de John y de Diego para que vayamos hablando, vamos a ir metiéndonos en el tema de la inteligencia artificial, vamos a ir partiendo por ahí para llegar obviamente a lo que nos convoca, que es la inteligencia artificial en el mundo de la fintech. John, ¿cómo estamos a nivel latinoamericano en la adopción de la inteligencia artificial? Porque ya harta noticia nos llega de afuera, ¿cómo estamos adoptando en Latinoamérica? Ya en Chile ya hay trabajo legislativo, estábamos hablando por fuera de cámara. No solo hay trabajo legislativo, sino que también hay un esfuerzo por crear nuestras propias inteligencias. Cuéntanos un poquito en qué estamos. Sí, mira, a ver, en general, ¿qué es lo que ha pasado? Esto voy a dar de una perspectiva, se puede decir, teórica en el sentido de qué es lo que dicen los papeles, las noticias, en general, los medios, y la que yo creo que es real en mi experiencia todos estos años. Ya. La teórica te dice que en el fondo ha incrementado un poco la adopción de inteligencia artificial en el mundo, y en Latinoamérica y en Chile en particular. Sí ha pasado, pero no es tanto, porque también hay que reconocer que hay mucha reticencia, porque todavía hay muchos riesgos asociados. Además, no todos la pueden hacer. Por ejemplo, si nos centramos en las pymes, las startups, obviamente no tienen los recursos. Entonces, obviamente, ahí hay un freno natural, diría yo, ¿cierto? Pero por otro lado, y esta es la parte que también te quería comentar, la otra dimensión, es que lo que me ha tocado ver como asesor, también consultor por muchos años, es que la gente en general, y esto es un tirón de oreja especialmente para las empresas, ¿eh? En Chile no sabe lo que está haciendo. Entonces, claro, la adopción muchas veces pasa o lo estás haciendo por la moda, claro, por un monocopión, por la moda, o porque alguien te dijo que viene arriba, que eso es muy común ahora. Es muy común. Claro, es que es la presión es la presión mediática de si no te quedas fuera de la ola. O sea, te quedas fuera del momento. Entonces, por eso cuando se habla de adopción, hay muchos estudios y estadísticas y muchas consultoras que te hacen estos estudios de tendencia en adopción. Yo creo que hay que hacerle doble clic ahí. Porque cuando uno se da cuenta, efectivamente puede haber un montón de empresas chilenas de otros lugares en Latinoamérica que están adoptando tecnología, pero hay que ponerse a pensar en un doble clic. ¿Es para qué? Y si realmente está resolviendo los problemas de negocio reales, y si realmente, que es lo peor que a mí me ha tocado ver, si se justifica. A veces esto pasa, y yo tengo 30 años en esto, y la mitad casi dedicada al tema de consultoría, desde la universidad donde trabajaba. Y me tocaba ver que a veces los problemas que tienen las empresas, startups, pymes, o ese estilo, básicamente se pueden resolver con tecnología convencional. No necesita inteligencia artificial, y te lo dice alguien que lleva tiempo en esto, digamos. Entonces, en ese viaje yo creo que falta un poquito de racionalidad, porque si no, el estudio, cuando te pregunta la adopción, te hace preguntas demasiado superficiales. ¿Usted usa herramientas de IA? Sí, yo uso todo. Ya, pero ¿cómo está impactando el negocio?
Eso yo creo que ahí hay un tema que está muy pendiente. O sea, al final la pregunta es si estamos creando valor con la inteligencia artificial. Y a propósito de lo que comenta John también, me surge, y quizás para todos los que nos están viendo, porque se habla mucho también de inteligencia artificial, también está el machine learning, está el deep learning. No sé si tú nos puedes explicar cómo al ciudadano de pie, por decirlo así, la grande diferencia entre estos conceptos. Porque, como bien dices tú, puede pasar de que por querer subirse a la ola, empiecen a hacer cosas, pero sin entender muy bien las diferencias, la implicancia, y todo esto, por supuesto, tiene costo. Entonces, Exacto. Pero incluso antes de responder tu pregunta, tú estás con un punto súper importante que tiene que ver con la industria que me toca experimentar a cada rato. Cuando alguien, alguna empresa, sea el tipo que sea, el tamaño que sea, te llama y lo primero, o bien comunica algo en redes sociales o en los medios, y lo primero que te empieza a hablar es de la herramienta o tecnología, partimos mal. Porque lo que debería comenzar hablando es del problema. Yo rara vez le digo a alguien, oye, mira, te voy a explicar lo de la IA, ¿no? Yo le digo, a ver, párate un poco. ¿Cuáles son tus dolores? Y después hablemos qué herramienta te puede servir o qué tecnología te puede servir mejor. ¿Te fijas? Entonces, yo diría que hay que hacer un cambio de mindset fundamental. Y en términos de lo que tú preguntabas, hay dos cosas interesantes. Una, primero te voy a explicar eso, y también lleva algo que tú dijiste, y mucha gente, y especialmente en los medios, que estamos hablando medio importante, hasta empresas de tecnología en su campaña de marketing cometen el mismo error. Primero, la inteligencia artificial es una ciencia, no más de una, ¿ya? Por tanto, yo sé lo que me van a escuchar, que me siguen en redes sociales, se van a reír porque lo digo a cada rato. No existen las inteligencias artificiales. Lo que existen, lo que va a ser es una confusión, pero brutal, pero no acá, en todos los lugares. Lo que existe son herramientas o aplicaciones de IA. Okay. Pero como estás diciendo, es que los periodismos no existen. Es uno solo. Lo que pasa es que tiene un periodismo, no sé, deportivo, político, económico. Aquí entonces es la primera diferenciación. Y la IA como ciencia, que surgió formalmente en el año 56, pero en lo práctico mucho antes, post prácticamente Segunda Guerra Mundial, donde se necesitaba mucha tecnología para resolver muchos problemas. Tiene su razón de ser. La inteligencia artificial como ciencia tiene como objetivo básicamente, desde que se fundó hasta el día de hoy, obviamente varían algunos paradigmas, pero el fondo es el mismo. Déjame hacer un alto, que esta es una cosa como boyerista mía, ¿no? En el libro de Benjamin Labatut, en Maniac, relata precisamente pero en modo novela, con investigación histórica, el proceso que ocurre post efectivamente Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la creación de la bomba atómica y todo eso, y toda la necesidad de procesar una cantidad de datos para calcular, por supuesto, desde crisis posible hasta que la efectividad, digamos, de la tecnología que se estaba creando. Exacto. Entonces, y deja entrever en ese libro de que ahí está el germen con John Newman y qué sé yo. John von Neumann, y todo. De ahí comenzó, por eso te digo, lo práctico comenzó de antes, lo que pasa es que eran cosas más aisladas, y el 56 se formalizó. Pero de hecho, la Segunda Guerra Mundial, además, uno que se hizo famoso, que los que están escuchando lo pueden ver, porque pueden revisar hasta la película, de la vida de Alan Turing, que fue un científico, un matemático británico, que gracias a él, básicamente, se redujo la duración de la Segunda Guerra Mundial, porque diseñó una maquinita, que a los días actuales sería un computador, que básicamente podía decodificar códigos secretos de los alemanes. Claro. Básicamente hackeó lo que se llamaba la máquina Enigma. Entonces, básicamente hay un tema súper importante que venía de ahí. Y de hecho, Alan Turing es el padre de la computación, propiamente tal, y además el padre de muchos aspectos que tienen que ver con la inteligencia artificial que estamos hablando ahora. Entonces, venía de ahí. Eso para cerrar el punto. Entonces, la IA como ciencia que persigue el diseñar máquinas, como se llamaba inicialmente, ojo, porque no había computadores. Estamos hablando cuando surgió, está bien el concepto, ahora para nosotros es para nuestro cada día, por supuesto, pero antes eran máquinas de cómputo, incluso eran máquinas abstractas matemáticas, que se pensaron, pero ahí no estaba la infraestructura. Entonces, máquinas o ahora computadores que básicamente pueden resolver problemas complejos como si lo hicieran los seres humanos, en forma equivalente. ¿Por qué? Porque los seres humanos se supone que muchos, lo cual no están así, somos más eficientes, más eficaces, lo hacemos, tomamos las rutas cortas, razonamos. Al hacer eso, tú te empiezas a dar cuenta cuando lo comparas, es una comparación que hay que tener cuidado ahí, porque está muy de moda ahora como lugurar el futuro de esto. Tú empiezas a ver que si nosotros lo comparamos con lo humano, tenemos muchas capacidades, ¿cierto? Entonces tenemos la capacidad de ver, de escuchar, de producir lenguaje, ¿cierto? De razonar, etcétera, etcétera. Cada uno de esos en inteligencia artificial como ciencia es una área.
Ok. Es como ocurre en cualquier disciplina. Sí, Entonces, claro. oye, está la economía, tú eres economista, sabes de todo. No, espérate, que esto está dividido. Claro. Aquí pasa lo mismo. Entonces, hay un área que se preocupa del lenguaje de las máquinas, con las máquinas. Otra que se preocupa del aprendizaje, otra que es cómo las máquinas visualizan. Lo que tú decías básicamente son su área de. Perfecto. Entonces, cuando uno dice IA y Machine Learning, sería equivalente para los que están escuchando en la casa que dijera, les voy a enseñar de fútbol, de deportes y fútbol. Como que no calza. Sí, fútbol es un tipo de deporte. Claro. Entonces, claro, Ok. hay un tema de clasificación que no tiene que ver. Y todo lo que se llama ahora Machine Learning o el famoso aprendizaje automático, aprendizaje profundo, que es un boom ahora, básicamente son subáreas de inteligencia artificial, quiere decir, comparten los mismos principios, pero resuelven problemáticas diferentes que ahora, lo que está pasando, y antes pasaba menos por los recursos, que se están empezando a integrar. Porque los humanos también, pero tampoco no funcionamos. Espérate, déjame entenderte y después pienso. No, pues todo es simultáneo, ¿te fijas? Claro. No, te voy a escuchar y después razono. No, pues los humanos no. Pero lamentablemente, como son áreas que tenían fundamento y complejidades grandes, se trabajaba por separado y se sigue haciendo por separado. Pero ahora se está empezando a poco a unir. Y ahí está la diferencia fundamental. ¿Te fijas? Entonces, y en resumidas cuentas, podríamos decir que estamos todavía en una fase más bien de exploración real, parece que de una adopción real, Tú dices la empresa. en general, digamos. Sí, mira, yo creo que se da mucho, y esto lo he visto, lo he palpado en la práctica, más allá de las tendencias que realmente aparecen por ahí en los estudios, que hay mucho cuidado, por un lado por los riesgos, pero por otro lado la empresa en general en el mundo es muy criteriosa en términos de, oye, vamos a esperar cómo esto evoluciona para ver si realmente esto tiene el resultado que se supone que tiene, más allá de todos los riesgos que pueda Bueno, el haber. desafío de la innovación. Esperemos cómo le resulta al otro para ver cómo Tú estás voy al yo. punto. Exactamente. Claro. De hecho, es más, yo me acuerdo que mira, esto llega a tal punto, no sé si se acuerdan el año pasado, antepasado, que hubo toda yo le llamé la teleserie turca, de los tipos de OpenAI, y uno de ellos, Sal Altman, que lo estaban llevando supuestamente a Microsoft, y que me voy, y estaban tira y afloja. Entonces, me acuerdo que estaba con un grupo empresario, y ellos estaban diciendo, no, tenemos paradas las inversiones, porque vamos a ver qué pasa con este tipo allá. Entonces le dije, pero ¿cómo es posible que estemos dependientes, no de un país, ni siquiera un país, de lo que está pasando en una empresa, en un producto en particular, para saber si sí o no? A ese nivel podemos llegar. ¿Te fijas? Yo creo que especialmente las grandes son súper cautas. Hay adopciones a nivel más operativo en algunos aspectos, pero no te mueve la aguja en términos de la empresa. ¿Te fijas? Eso es otro detalle importante para los que no escuchan. Yo he visto muchas empresas, no, si incorporamos ahí que un ChatGPT copiado, digamos, primero. Y segundo, cuando han incorporado algo, son sistemas súper operativos que no mueve la aguja, que significa que no esperes, y yo creo que aquí está una sobreexpectativa, no esperes que te va a generar un ROI de aquí a pasado mañana, pues si algo operativo va a generar un ROI que te mueva la aguja, tienes que llevar lo que estás haciendo a nivel estratégico, empresarial. Y para que eso pase, no basta con pura tecnología. Tenéis que ponerle HH a la gestión del cambio, gestión de personas, alinear, que toda la área esté comprometida. Y eso te lleva también, que es un tema que podemos conversar después, en que la adopción no es tan así binaria, es o no es, sino depende de tu nivel de madurez, por razón evidente. De todas maneras. Por ejemplo, tenemos grandes empresas multinacionales que están a un nivel tal que la IA como un todo es básicamente la brújula. Le dice para dónde tenemos que ir. Este es el próximo paso. Y hay otra que aún todavía está en los niveles de madurez más básicos. Estamos probando, estamos viendo qué pasa. Y ahí también, aprovechando lo que tú comentas, bueno, nosotros somos FinTech Chile. Naturalmente, nuestros asociados basan su modelo de negocio en tecnología y por tanto muchos de ellos el implementar inteligencia artificial ya está más naturalizado, pero me genera la duda quizás para el resto de las otras pymes, como que de otros sectores económicos. ¿Tú cómo lo ves en cuanto al talento especializado que hay respecto a estos temas? En cuanto a gente capaz de poder empujar este carro de inteligencia artificial, empujar este carro de la tecnología, sobre todo en Chile, que también somos un país pequeño en comparación al mundo. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que ahí definitivamente tenemos un problema, pero tenemos un problema no de las empresas o las startups o las pymes que tú te refieres, sino en general del ecosistema. Ecosistema me refiero a empresas, sector público y privado. ¿Por qué? Y universidades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, falta mucho recurso humano calificado ahí, y esa es la razón por la cual a veces pasa, me toca ver mucho, que
startups que surgen, que hacen un mero copy-paste de una cierta tecnología, pasan un pitch que les dan financiamiento y dura la P. Y después, chuta, nunca más te volví a ver qué pasó porque le falta base. ¿Quién te puede ayudar? Aquí el huevo de la gallina. ¿Quién te puede ayudar? Los que tienen know-how generalmente son del mundo académico-científico, que te pueden dar como un empujón. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí llegamos al problema con el ecosistema. De hecho, ayer lo estábamos discutiendo en otra reunión. Los incentivos. Los incentivos por año no han estado bien puestos. La academia va por un lado, siendo que están know-how, aunque como tú bien dices, son pocos, porque son un país chico además, están know-how, pero por otro lado están las empresas y no están conectados. Eso no solamente pasa en IA, pasa en un montón de áreas, digamos, no es propio de esto en particular. Eso es un problema grave, porque lo que hemos estado en IA de la academia trabajando llevamos años, sabemos un montón de cosas, tenemos experiencia, un montón de colegas que saben, pueden asesorar un montón de empresas. Pero ¿cuál es el punto? Para no entrar en tantos detalles. El punto es que la forma como se mide el trabajo científico académico, los indicadores, ¿cierto? El KPI no tiene absolutamente nada que ver con los negocios. Por tanto, no hay incentivo. Y cuando hablo de incentivo, no económico. Si a mí como científico, esto pasa en un montón de partes del mundo con alguna diferencia en algunos países desarrollados. Si a mí me dicen, oye, tú te voy a pedir por favor que tú como académico científico que apoye pyme o startup o que genere una, que de hecho pasa, pero no es sistemático, ojo. ¿Y cuál es mi zanahoria? No, que tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, porque a mí, que yo sepa, el listado de indicadores con los cuales me evalúan mi performance no está. Entonces, todo está conectado de una forma que te falta recursos humanos ahí, pero por otro lado en el país está, pero no está bien aprovechado. Claro. O sea, hay que modificar políticas públicas. O sea, hay un tema que tiene que ver efectivamente, como tú dices, de los incentivos. O sea, la búsqueda del conocimiento, que es donde está la academia ubicada, no tiene por propósito generar necesariamente rentabilidades, pero sí podría tener, si tuviese, y aquí a lo mejor está la combinación de lo público, cuando hay una vocación de la academia hacia lo público y el impacto en el bienestar de las personas, de la ciudadanía, podría buscar un match en la medida en que digamos, mira, ¿sabe qué? Todo este grupo de empresas a las que queremos apoyar efectivamente generan esto. Y ahí podemos tener algunos incentivos a lo mejor cercanos. Por supuesto. Ahora, ojo, no digo que no exista. Hay, seguramente los que van a estar escuchando, oye, si yo veo que el proyecto, sí, pero no es sistemático, no te mueven la aguja, eso voy. Son casos excepcionales que son porque uno lo hizo porque quiere nomás, pero no porque esté alineado. Te quería dar un ejemplo para que veas, porque un cambio, no es un tema particular de Chile, en general de las empresas, sino en general un cambio de mindset importante. Por ejemplo, países como Estados Unidos, ¿cierto?, que tienen un liderazgo importante en innovación y tecnología en general de muchos años, la mayor parte del financiamiento para investigación, desarrollo e innovación, a diferencia de Chile, no viene del papá Estado, viene del privado. El aporte del Estado muy poco y generalmente a nivel de agencias de defensa, algunos organismos científicos, la famosa NSF, que no es poco, pero la mayoría es del privado. Entonces, ¿a qué voy con eso? Aquí voy con eso que es un cambio importante. ¿Por qué? Porque como científico académico, los tipos luchan por capturar recursos privados, de donde más vienen. También los públicos, obviamente, pero los privados. Entonces, eso que hace que al final tengas que mostrar que tu conocimiento o tu investigación tiene asido también de aplicaciones de negocio y práctica. Exacto. O tecnología en general. Porque el científico puro no está pensando en vender. Obviamente, claro. Digamos, ¿te fijas? Eso aquí en cualquier parte. Digamos. Pero sí hay otra mentalidad que, oye, no, tenemos que capturar recursos de tal empresa, por tanto, nuestra tecnología tenemos que llevarla al siguiente paso. ¿Cómo hago esto? Porque en base a ello me van a financiar. Yo he visto unidades, laboratorios completos en Estados Unidos financiados por empresas. Pero tienes que hacer cosas también que le brinde resultados ahí. Entonces, claro, hay otros. Y esa inhibición, ¿por qué crees que ocurre tú que has participado de la academia? Porque yo creo que a lo mejor el problema está ahí. Viene de año. Porque, mira, una vez conversaba con gente de diferentes gobiernos, todos estos años, los últimos 40 años, con ministros también. Y yo creo que hay una mala percepción, yo diría, pues hay que informar a toda la población que no sabe. Yo creo que la mayor parte de la gente no sabe, que piensan que ustedes saben que la inversión de investigación y desarrollo del país ni siquiera alcanza el PIB promedio de la OCDE. Estamos hablando ahora, llega a 0,39. O sea, es ridículo. Ni siquiera llegamos a 0,5, o sea, que ya es bajo. Pero ¿cuál es el tema? Cuando yo he hablado con gente, digamos que está en la alta esfera, digamos, dicen, lo que pasa es que vamos a poner recursos económicos, lo cual es importante, sí, está bien. Yo les digo, es que no saca nada con poner recursos si el que está en el otro lado
a eso no le interesa. Esa hay recursos para su proyecto, pero no va a incentivar a que produzca cosas de valor para la empresa o que se conecte para la empresa. Que alguna universidad lo hace, tienen sus incubadoras de negocio, muchas universidades, por supuesto, pero cuando tú empiezas a ver el porcentaje de académicos científicos que están involucrados en eso, es muy minoritario. El resto son estudiantes. Entonces, el ecosistema ahí como que le falta eso. Y los cambios, mira, va a ser medio simple y complejo a la vez. Los cambios a veces pasan por tener una buena política pública que te diga, de ahora para adelante, desde arriba, la orden es, vamos a empezar a medir con estos KPI. Además de lo que usted tiene, los vamos a medir, porque no puede reemplazarlo, obviamente. Claro. Vamos a medir con esto otro. Mira, no solamente que usted publique científicamente, tenga proyectos científicos, sino que además, cuánto spin-off, cuántas startups generó, cuánta licencia, si hizo algún negocio, Eso está en algunas universidades, pero no está en todas. ¿Y por qué está en algunas y no todas? Porque no es política pública que viene arriba. Entonces ahí donde tenemos que entrar, digamos, a picar fuerte para que realmente haya esta unión. Digamos, si no, los problemas van a seguir y vamos juntando después a hablar exactamente lo mismo. Una breve recapitulación. Entonces, tenemos este cuento de que en la adopción de primero, la definición de la IA, como tú bien lo planteaste, Diego. O sea, en el fondo, este entendido de esta relación género-especie entre lo que es la IA, que sería un solo gran tema, digamos, y toda su aplicación, enfoque. Por ejemplo, lo que estamos hablando hoy día, que está muy de moda, que hizo posible aplicaciones conocidas por todos, como ChatGPT, Gemini, que son recientes. Básicamente eso con tecnología que se deben gracias a enfoques de la IA, que se llama el famoso, a lo mejor lo han escuchado, generativo, el enfoque generativo. Sí. Pero hay otros enfoques que no son generativos y está dentro de la misma ciencia. Exacto. Es como pasa en todas las áreas. Exacto. Hay periodismo este tipo, este otro, pero está dentro del mismo ámbito. Y luego cuando ya tenemos más o menos claridad de eso y nos preguntamos, bueno, cómo vienen los procesos de adopción, estamos con el tema de que parece que hay mucho de moda, poco de análisis propio de cuáles son los dolores. Está esta duda respecto, y aquí tú haces una distinción que es correcta, digo, que en el fondo es distinguir efectivamente aquellas empresas que tienen un origen en lo tecnológico y las que no, que obviamente lo más probable es que aquellas que no tienen un origen en lo tecnológico, incluso y que son de muy gran tamaño, y tú ya lo esbozabas, probablemente tengan más problemas, sobre todo para poder iterar y avanzar hacia eso. Entonces, ya tenemos. Pero de todas maneras se está explorando. Todos están queriendo avanzar. Y todo esto, al igual que también otras tecnologías, puede ser sumamente beneficioso desde el punto de vista de productividad, innovación, economía, todo el cuento. Pero yo siempre agrego el apellido, en la medida que el uso sea racional, en este sentido empresarial. Ahora tenemos esta trilogía que todavía no se termina de acomodar y poner de acuerdo, a pesar de todos los esfuerzos que es la academia, lo público lo privado, para que efectivamente esto pudiese realmente explotar. Por lo que tú decías, Diego, nuestro país es pequeñño, tenemos que ponernos todos de acuerdo porque las iniciativas por separado probablemente no van a surtir efecto. Entonces, si superáramos todos esos problemas, y aquí viene la pregunta, porque para eso hago la recapitulación, ¿qué impacto real tendría la IA en los grandes modelos en los modelos de negocio en general, digamos? Llevémoslo un poquito para aterrizarlo, para que después lo conectemos con la fintech. Primero, teoría y práctica. Teoría de papel de tendencia. ¿Qué te va a decir si tú lees los informes económicos o los trabajos de las tendencias? ¿Qué te va a decir? Dice, no, porque con eso vamos a fomentar. Claro, es importante porque mejora el vínculo, pero te pasa otro pequeño detalle que es muy característico en nuestros países, digamos, Latinoamérica más en vías de desarrollo, que es que, la mayor parte de la tecnología, en estos momentos servicios de IA, lo está trayendo afuera. Prácticamente no hay nada propio. Entonces la pregunta del millón a nivel de empresa es, si tuviera este ecosistema virtuoso, en el mejor de los casos, que es un problema a resolver, por primero. O sea, tenemos varios problemas a resolver. Yo lo puse como un gran paraguas. Este es uno, pero en realidad dentro de eso hay no sé cuántos cachitos que resolver. Claro. Si ese mecanismo virtuoso estuviera resuelto, el tema es cómo vas a incentivar que las empresas no dependan o no siempre traigan cosas de afuera. Ojo, que está pasando mucho. Y también prefieran cosas de acá. ¿Cuál sería el incentivo? Sí, alguien a lo mejor de la Corfo te va a decir, oye, pues tenemos un incentivo que está hace mucho tiempo. El incentivo tributario para investigación y desarrollo, que a la empresa se le descuenta del global complementario. No se ha usado mucho, porque la empresa no está acostumbrada. Y ahí esa cuestión de que me sirve, ¿sabes qué? Lo traigo de afuera, me sale más barato y tengo de inmediato y no tengo que esperar meses. Ahí hay un gap, una instancia súper grande que resolver, que no es tan simple, porque tampoco se trata de irse al extremo
al colmo del nacionalismo, no, ahora tenemos que castigar, todo tiene que hacerse adentro, nada de afuera, no, tampoco se puede llegar a eso, estamos inmersos en una comunidad internacional y una globalización que ya es parte de nuestra vida. Pero yo creo que ahí no tenemos que inventar la rueda cada vez. Y no tenemos que reinventar la rueda cada rato, pero yo creo que ahí tenemos un temón, que yo no sé cómo resolverlo todavía, con un mecanismo. No quiero decir castigo a la empresa, no, pero a lo mejor incentivo. Oye, mire, si usted trata de adquirir tecnología local propia, a lo mejor le vamos a reducir tal y tal. Tiene que ser una opción súper agresiva desde el punto de vista, por ejemplo, tributario. Le vamos a descontar tanto, si usted prefiere acá, más lo de afuera. Chuta, pero ¿qué puedo hacer yo en la práctica? A ver, ¿cuánto me voy a descontar? Chuta, pero lo traigo de afuera, incluso con tu descuento me conviene más de afuera. El beneficio, claro. Y me demoro menos, y el tipo ya llega a una... Te fijas, tampoco se trata de reinventar la rueda, pero cómo fomentamos el mercado interno también, te fijas, para que se mueva. Sí, y solo una acotación antes de entrar como a los casos prácticos fintech, que también tiene que ver mucho con adopción y también tiene que ver con certezas regulatorias. Exacto. Justamente se está discutiendo un proyecto de ley que está promovido por el Ministerio de Ciencias que regula los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, no sé, y para no salirme tanto a la pauta, si nos puedes comentar brevemente tu opinión respecto al proyecto de ley. No, yo creo que no nos estamos saliendo para nada a la pauta. Yo creo que está demasiado conectado al punto que, como toda, no es tan particular, pero como toda regulación, te puede tirar para arriba una empresa o te la puede matar, o en el mejor de los casos poner un poquito más lento en términos de su productividad. Entonces no es menor el tema. A ver, han pasado varias cosas interesantes en términos regulatorios. Primero, que se generó la primera propuesta regulatoria en Chile el año pasado, en mayo. Y además ya a nivel internacional, la Unión Europea venía trabajando en el 2017 en su propia regulación y entró a regir hace algunos meses atrás, seguramente ustedes han escuchado. Además, sumemos a este detalle, déjame darte un poco de contexto también, que hace prácticamente un mes atrás hubo este famoso summit de ya en París. Se juntaron todas las grandes potencias, más otros países, a discutir el tema especialmente regulatorio, beneficios para los humanos, en las cuales no se inscribieron a un suerte convenio que iba a haber Reino Unido y Estados Unidos. Y la Unión Europea, que tiene la primera regulación andando gradualmente, se quedó media sola, pero ¿cuál es el problema? Y esto creo que es súper importante. Y voy a partir de atrás para adelante. Como resultado, como efecto, diría yo, de esa reunión, un grupo de empresarios no menor de la Unión Europea le pidió por favor que flexibilizara la regulación, porque estaba extremadamente punitiva y iba a perjudicar el desarrollo tecnológico, la innovación, los negocios y todo, digamos. Y además que es tan complicado, porque la Unión Europea en general ha perdido liderazgo en términos de innovación mundial. Entonces bueno, y creo que eso ha surgido efecto porque creo que una parte, un cierto capítulo que tiene que ver con responsabilidad, que están pensando en eliminarlo para darle más flexibilidad. Porque la idea es siempre mantener un equilibrio. ¿Cuál es el tema? Que siempre es bueno y es importante para proteger los derechos de las personas, que nadie salga perjudicado, tener regulación. Yo creo que lo que está pasando ahora, yo creo que Chile ahí, yo creo que tiene un problema que se está discutiendo muy fuerte, porque Chile lamentablemente le copió en una parte importante a la regulación europea. Claro. Que era extremadamente punitiva, especialmente castigadora con las empresas. Ahora se está tratando de discutir en el Congreso, ahí ajustar, no sé qué tanto se puede ajustar. Entonces yo creo que tiene un impacto que si no se pone cuidado, como muchas regulaciones, se va a ir al otro extremo, que es desincentivar el desarrollo empresarial. O hablemos del ecosistema en general, emprendimiento, innovación, todo. ¿Por qué? Porque pone muchas restricciones, por un lado, te hace pasar por muchos filtros para asegurar si lo que estás haciendo es o no seguro que está bien. Si el tema es hasta qué punto regulamos para que no se convierta en un desincentivo de la innovación. Y con esto te quiero llegar que tampoco estamos dando algo que sea la última novedad del mundo, porque Estados Unidos, en algunos estados, están proponiendo algunas regulaciones, pero para no desincentivar, la figura que me gusta bastante, que no es la que tenemos en Chile, es que básicamente ellos dicen, mire, hay una regulación mínima para la empresa, o para cualquier institución, el Estado, una regulación mínima. El resto es autorregulación. Pero si usted, compadre, se pasa para la raya, ¿cierto? Las penas en infierno o a cárcel. Como ya ha pasado en el famoso mundo de emprendimiento, acuérdense, estas personas que las pillaron en fraude, que se fueron a la cárcel. La Elizabeth Holmes y el otro tipo de la NFT, si no me equivoco. Sí. También o sea, ejemplos tenemos un montón, en la banca también. Entonces, parece súper razonable.
Sí, pero claro, pero acá en Chile tomamos una postura más que nada punitiva, digamos. Oye, vamos a evaluar los riesgos, y si no, las penas en UTM, y tienes que cumplir con esto, otro. Entonces, quiero llegar a otro punto que va a tener un doble impacto, que yo creo que no muchos se han dado cuenta de esto, y ojalá que en el Congreso se recule este aspecto, porque es muy dañino. Siempre se habla de discriminación de la tecnología, que la tecnología discrimina a unas personas más que a otras, los que tienen recursos, etcétera, etcétera. Pero creo, a mi gusto, en los análisis que hemos hecho en varios comités, que esta propuesta regulatoria, a menos que se corrija bien, también puede ser un factor discriminatorio para las empresas. Ustedes miran, ¿por qué? Porque si yo te digo, mira, tú, para que siga operando con tu servicio, producto, fintech, lo que sea, que usa inteligencia artificial, por ejemplo, vas a tener que cumplir con esto, otro. Yo digo, pero para cumplir con eso necesito I+D, necesito recursos y no los tengo. Entonces vas a empezar a producir una, como ya ha pasado ya, discriminación entre las que tienen cero musculatura a las que tienen muchas. Las barreras de entrada se vuelven superiores. No me crean. 2 años atrás, y el año pasado también pasó, cuando el expresidente Biden en Estados Unidos generó estas órdenes ejecutivas que sacan los presidentes, se les fueron a reunir, se convocaron ya en la Casa Blanca un grupo de los CEOs de las empresas tecnológicas más importantes, ¿no? Entre ellos Google, Microsoft, etc. Y les fueron a pedir que esta, por eso te digo, yo siempre, teoría, los medios, y la práctica, la realidad. Teoría es, si uno ve, los que están escuchando googlean, van a encontrar, oye, le fueron a pedir que por favor el papito Estado regule, porque esta cosa se nos estaba escapando de las manos, los CEOs de las más importantes. Eso en teoría, está en papel, ahí. Yo siempre le decía a la gente en otras entrevistas, en otras discusiones que hemos tenido, y alguien me preguntó qué opinaba de eso. Yo dije, ya, mi opinión te la voy a dar traduciendo eso al español. En español humano, lo que entiende cualquiera, significa: papito Estado, mire, yo pensaba que estaba solo en esto, pero ahora me salió competencia. ¿Podéis por favor ayudarme a poner barrera en esto, cosa que nadie más entre? O sea, no podemos ser ilusos, no podemos ser ingenuos, ¿te fijáis? Yo creo que eso está pasando. Entonces, las regulaciones, si se hacen mal, también pueden producir ese efecto para las pymes, las startups, súper nefasto. Entonces, yo creo que la regulación ahora, y recomiendo a los que nos están escuchando que por favor no nos crean lo que estamos hablando a ciegas. Por favor, revisen la regulación. Sí, igual hay harto y por favor, no lean los resúmenes, que se las lean completo, que las chilenas son menos 60 páginas, las europeas son más de 150. Sí, yo quería solamente mencionar que compartimos totalmente la visión de John desde FinTech Chile. De hecho, nosotros nos dimos vuelta con nuestros asociados para preguntarles qué les parecía el proyecto de ley y de hecho mandamos una carta a la comisión. ¿Del ley FinTech o IA? No, de IA. Ya. Mandamos una carta. En ley FinTech pasó algo parecido. ¿Sí? ¿También? Pasó algo muy parecido respecto de que efectivamente gran parte de la discusión se centró en algún momento precisamente que la ley FinTech podría colocar barreras de entrada a nuevos negocios muy altas en contexto de que al final era, resumámoslo así, los bancos contra una startup, digamos. Esa era David contra Goliat. A eso iba. Claro, David Goliat. Y lo importante que en el caso, por ejemplo, que bien tú das de la ley FinTech, que hay ciertos principios. Y uno de ellos es la proporcionalidad. Entonces, buen punto. Lo que nosotros vemos acá en el proyecto de ley de inteligencia artificial es que compartimos totalmente que genera como incertidumbre regulatoria. Entonces, eso desincentiva la inversión. Entonces, mucho. Y acá lo conecto con los modelos específicos modelos de servicios financieros que usan inteligencia artificial. Estoy hablando, por ejemplo, de scoring de crédito, los chatbots de asistencias virtuales, prevención de fraude. Trading financiero. Claro, los robo-advisors. Entonces, robo-advisor. ese tipo de servicios que son propiamente tal fintechs y que buscan justamente abaratar costos, buscan justamente dar servicios personalizados a las personas, pueden ponerse en riesgo si es que se genera una incerteza regulatoria. Exacto. Porque si hay una incerteza regulatoria, gente no va a querer venir a invertir. Si es que tú no sabes o cuáles son, porque se catalogan por riesgos. Exacto. Entonces, si es que no hay mucha ambigüedad respecto a qué califica como un riesgo, no sé, un chatbot es un riesgo básico o riesgo inaceptable. Entonces, ese tipo de discusión nosotros vemos que se necesita profundizar mucho más en cuanto al proyecto de ley, porque si no se ponen en riesgo este tipo de modelos de servicios. Por supuesto. Y conectándolo también con lo que tú mencionaste con las obligaciones de reportería, por ejemplo, la obligación de transparencia, de reportabilidad, también sería interesante como
evaluar una especie de proporcionalidad también, porque empresas chicas que no sé, que instalan y quieren hacer un servicio de chatbot para un cliente, es difícil exigirle demasiada reportabilidad porque puede ponerle mucho costo regulatorio que mate el negocio. Entonces, o sea, de hecho es más, suma otro aspecto. No sé si ustedes lo tocaron cuando hicieron esos comentarios, pero en la propuesta regulatoria, además, el único, supuestamente, que se nos informa que es incentivo, es la posibilidad de que tenga sandbox o espacios de prueba controlados para la empresa. Pero lo que le dijimos muchas veces, incluso en varios informes al Ministerio, el año pasado le dijimos, primero, el único que se ha experimentado en el mundo como sandbox que ha resultado medianamente es justamente las fintech. Y los resultados, en general en el mundo, y en general los resultados no están muy claros, digamos. De hecho, muchos de ellos fracasaron. Entonces, si te estás agarrando un modelo que no hay incentivo, porque en el fondo cuando tú dices, ya, además, si tú no quieres arriesgarte, te damos la posibilidad de tener un espacio de prueba controlado. Claro. Entonces, con eso, ¿qué va a hacer por una pyme? Te jode, po. Te jode desde el punto de vista del timing. Dices, pero ¿y qué voy a hacer mientras tanto? Me chupo los dedos, digamos, Claro, tengo que vender. Primero, Cómete toda la inversión. no, es que tienes que estar acá esperando primero cómo te va a ir, después no puedes vender. Me salto en instante adecuado para las ventas. Después, más encima, pequeño gran detalle, especialmente para aquellos que están generando innovaciones de verdad, tenéis temas de propiedad intelectual. Que tienes que hacer disclosure para que alguien más pueda. Entonces yo creo que hay muchas cosas que no están pensadas bien y el sandbox, como te digo, o sea, es algo que no está probado. Volviendo al punto inicial, y es el único punto, a menos que me esté perdiendo algo muy relevante en la propuesta, que es un pseudo incentivo, que incentivo yo en lo particular no encuentro nada. Incentivo, yo lo pondría al punto de vista de, oye, ¿sabe qué? Flexibilicemos esto, para que ustedes todos puedan avanzar y para que las pymes o las startups tengan más flexibilidad. Ok, estas cosas... Okay. El cronograma es implacable, así que vamos rápidamente a entrar. Entremos de lleno a la fintech. De lleno a la fintech para poder ir avanzando. A ver, ¿dónde estamos viendo IA en fintech hoy día? Tú ya adelantaste algo en scoring de crédito, en los chats. RoboAdvisor. Sí. Por ejemplo, en los scoring de crédito es muy interesante el uso de inteligencia artificial porque permite acceder al comportamiento de, por ejemplo, de pago que tiene un cliente. Yo, Diego Veroiza, puedo pago con comercios, etcétera, y es incluir nueva información que es procesada por inteligencia artificial y permite establecer, no sé, un rating crediticio quizás mucho más específico al cliente que está utilizando. Entonces eso entrega beneficios en cuanto a servicios más personalizados, y eso de todas maneras también es como un match al final para la empresa porque también lo hace de una manera mucho más ágil, lo hace de una manera mucho menos costosa, y para el cliente también porque es una experiencia de usuario mucho mejor. También nosotros vemos otros tipos de servicios y acá nosotros tenemos un montón de asociados, tenemos más de 200 asociados de distintas verticales. Entonces nosotros cuando nos dimos vueltas con ellos, muchos utilizan inteligencia artificial. Entonces entre esos están los que te comenté del scoring crediticio, también hay otros como de prevención de fraude, que justamente con la gracia de la inteligencia artificial y el acceso como al comportamiento también, uno puede predecir que si yo, Diego Heroíza, generalmente hago compras en ciertos periodos de tiempo, a ciertos periodos de comercio, si es que hay una compra que justamente no está adecuada respecto a mi historial, como que se le puede asignar, y aquí el experto, por supuesto John, se le puede asignar un cierto porcentaje de probabilidad de que esa compra sea un fraude. Entonces, claro. O sea, tiene que ver al final con el uso uso, productividad y también eficiencia, fíjate, porque bueno, en la industria, yo no soy experto en la industria bancaria, obviamente, pero en general pasa mucho problema que sí hemos hecho algunas cositas en el pasado, que la tarea del proceso está. Si no es que no exista, hacer un credit scoring está, si ustedes son los expertos, ustedes saben. El tema es qué pasa cuando lo quieres hacer mucho más eficiente. Por ejemplo, tener mejores niveles de predictividad, evitar los falsos positivos que a veces pueden ser un costo extremo. O sea, dejar pasar al compadre que sí el que estaba robando. Bueno, de hecho la banca tiene ese problema. En Fintegram precisamente estamos trabajando eso en torno a la pyme. Hay un tema ahí. Porque efectivamente el costo de hacer la evaluación es muy alto. Es muy alto. Es muy alto. Entonces... la falta de inclusión de la pyme particularmente, y no me refiero a ábrame la cuenta, sino que realmente poder acceder a instrumentos de financiamiento y qué sé yo, tiene que ver precisamente con eso, con la incapacidad que tiene la banca hoy día de evaluar
a pequeños y medianos empresarios, y para qué hablar de los micros, donde hoy día la única herramienta que tienen es evaluar desde ventas, pero Claro, eso no claro. te dice nada. No, pues no mucho. No ayuda mucho. Entonces, efectivamente, ahí hay un temón de poder generar primero inclusión. Claro. Y obviamente en la práctica eso es más negocio. Oye, y déjame conectar ahora, porque tuviste un buen ejemplo. Hay muchos ejemplos que estabas dando, pero uno de ellos, que es clásico del riesgo crediticio, fíjate que déjame conectarlo nuevamente con lo regulatorio, porque eso te influye de vuelta en la tecnología. Por ejemplo, una de las cosas que pasa en el análisis de riesgo crediticio, que tú llegas, puedes tener un modelo de los más avanzados, ¿cierto? Como tú mencionabas, de aprendizaje automático, profundo, todos los que quieras. Súper buenos niveles de predicción. Para achuntarle, básicamente, para que lo entienda la gente en la casa, achuntarle quién estaba robando y quién no. Perfecto. Pero en un momento, viene un cliente, o el que sea, te pide explicación, te dice, oiga, ¿me puede decir en base a qué tomó la decisión? Ah, chuta, no, es que esto es una caja negra. No, pues. Bueno, eso es la regulación Claro. que tiene que considerar desde el punto de vista, entre otros, transparencia y el concepto que está muy de moda ahora de explicabilidad. Pero ¿cuál es el tema? Eso te ha impactado, quiero ir al punto de impactar la tecnología. ¿Por qué? Si bien es cierto, hay muchas tecnologías modernas que te pueden hacer la pega un poco más eficiente. ¿Cuál es el tema? En términos regulatorios tienes que dar un paso atrás. ¿Por qué? Por ejemplo, en términos de transparencia, tú tienes que pensar, a ver, tengo estas dos tecnologías, pero voy a tener que aplicar una que a lo mejor tenga menos efectividad, ¿estamos? Pero es más transparente. Y eso está pasando. Entonces tú a veces ves, oye, pero ¿cómo esto es tan simple? Es que no lo podemos hacer de otra forma porque me van a pedir explicaciones. Entonces, ahí también yo creo que hay que hacer un trade-off, digamos. Y solo por cerrar, como para dar Sí. un poco más de modelo de negocio, vimos por el lado de crediticio, vimos por el lado de seguridad en cuanto a detección de fraude, pero también tenemos otra patita que es, por ejemplo, el lado de educación financiera, porque el tener, por ejemplo, un chatbot en donde yo pueda abrir en mi plataforma de inversión un chat y preguntarle cosas y que me explique respecto a ciertas inversiones y que me responda en tiempo real, eso también genera inclusión y educación financiera. Y además, eso se puede conectar después también con inversiones, con el RoboAdvisor. Sí, claro, que claro. tengas un asesor financiero personalizado con tus intereses de inversión, con los riesgos que tú quieres asumir, y que justamente ese robot es quien determina tus carteras de inversión, quien compra y vende en los momentos que tiene que comprar y vender. Claro. Y ese tipo de actividades, sin duda, es un servicio mucho más personalizado para el usuario y es mucho más específico en cuanto al tipo de cosas que yo quiero acceder como usuario. Entonces, tenemos crédito, tenemos inversión, tenemos fraude. Al final, como bien dijiste tú, John, es una herramienta Claro, que se claro. puede utilizar Claro. para múltiples casos. Estos casos fintech, pero tenemos casos en distintas No, industrias. por supuesto. Minería, Es transversal. es transversal. Oye, para ir cerrando John, te voy a pedir dos recomendaciones. Ajá. Supongamos que cruzamos el primer obstáculo de determinar lo que tú dijiste al inicio. Esto, mire, antes de hablarme de la herramienta, hábleme de sus dolores. Ajá. Ya, supongamos que la pyme, quiero hablar de la pyme, son dos consejos, uno para la pyme y otro para el emprendedor, el pequeño emprendedor. Que obviamente, supongamos que esta moda es real, digamos, supongamos que efectivamente si no te sube a la ola, Exacto. cae a la deriva. Entonces, para la pyme, ¿algún consejo para que pueda adoptar, una vez resuelto el análisis de cuáles son sus dolores? ¿Qué recomendaciones tú les darías a una pyme que hoy día hace todo su proceso, no hay nada de inteligencia Claro. artificial? Y por otro lado, al emprendedor que está buscando soluciones, crear soluciones con tecnología, una recomendación de cómo enfrentar y encarar la inteligencia artificial para aplicarla en sus procesos de... Bueno, primero es lo que tú comentabas, que decíamos también al principio de la conversación. Primero, yo creo que esto no solamente para las pymes, todo, porque lo he visto en grandes empresas. Primero, un buen diagnóstico. ¿Ya? O sea, hacerse las preguntas adecuadas, dónde están los problemas, dónde están los dolores, quiero decir, y hacer un buen diagnóstico. De ahí van a salir varias cosas interesantes. En términos de que si logro convencerme o convencer a alguien que efectivamente se requiere algo más sofisticado, yo creo que hay, especialmente en las pymes, hay muchas herramientas de tipo más caja negra, ¿ya?, que te pueden servir para abaratar costos porque son de acceso público. Hay otras que te puedes usar y pagas por uso, pero igual es bajo. El tema es el siguiente, yo creo que eso es súper importante. A mí me toca mentorear muchas startups. Digo, para pilotear al principio, para ver si es factible. No importa, no vas a construirlo tú de cero. A lo mejor vas a proponer cierta innovación.
¿cierto? Pero por lo menos para pilotear, para ver cómo va a resultar. Y después de eso, cuando ya tiene el esqueleto, ya, pues ahora lánzate con algo más importante, a lo mejor construye tu propia tecnología, lo que sea. Depende, yo diría, depende de dónde está el punto de innovación. Claro. Porque a veces a lo mejor la herramienta no está, sino en el servicio que tú prestas, que es diferente. Ojo, claro. Yo puedo usar la mejor herramienta del mundo, que no es mía, pero mi objetivo no era innovar en eso. Claro. Es en el servicio que estoy dando, por ejemplo, claro, de entrenar al cliente, al usuario. Entonces la recomendación depende de dónde está el foco del problema. Digamos. Entonces yo creo que hay muchas herramientas de dominio público que se pueden utilizar. Y después tenerlo como una etapa primera, que hacer el piloto, que es lo famoso que le llama el MVP, es el producto mínimo viable. Y luego, si uno quiere pasar a mayores o no depender tanto del servicio de las grandes, bueno, veamos si es factible construir algo propio. Pero yo creo que están los elementos para hacer cosas simples. Pero yo creo que el costo que tiene eso, yo creo que está pasando de alguna forma, es que la gente no está entendiendo lo que está haciendo. Como no entiende lo que está haciendo por moda, genera de repente resultados indeseados y que ni siquiera los puedo explicar. Es el pequeño gran detalle. Pues si tú generas algo y dices, no, si yo sé exactamente por qué pasó. ¿Y por qué pasa eso? Porque en general, para abaratar costos, ¿qué es lo que haces tú? Usas servicios de terceros que son cajas negras. Claro. Muy bueno desde el punto de vista económico, que es la recomendación que tú preguntabas, pero por otro lado no te da mucho control, y especialmente ahora en términos regulatorios o en términos de saber si no me voy a cometer un error muy grande con algún cliente. Chuta, igual es como el huevo de la gallina, te pica. Entonces ahí hay que combinar. Las más grandes tienen ese problema. Claro. No pueden correr riesgo con un MVP. Tienen que irse a la segura. No, claro que sí. Pero ellos además tienen la musculatura. ¿Te fijas? Claro. Lo que una pyme, una startup no tiene. Pero el enfoque de cómo se enfrenta la innovación, de lo que tú decías, dónde está efectivamente, no lo tienen resuelto. No, de hecho es más. Claro. Mi recomendación también sería, parece algo súper obvio. Y es tan obvio que la mayor parte de la empresa que me toca asesorar no lo ha hecho. Es pensar en el problema. Si tú empiezas a pensar, oye, lo que pasa es que los que nos están escuchando van a ver la historia de, no sé, de los grandes tipo Google. No, porque Google construyó un motor de búsqueda. Nunca fue el objetivo. Pero ¿cómo se está? Google no lo conocemos. John, ¿a quién invitan a este programa? No, ellos pensaron, su objetivo era cómo la gente pudiera acceder de la manera más fácil posible a hacer todo el conocimiento universal a las personas. Y después eso se empezó a bajar. En las redes sociales tampoco, las primeras nunca fueron, conectemos, a ver, algo queríamos impulsar. El dolor es importante. Eso a mí me ha tocado incluso ver cuando yo mentoreo a startups, en las sesiones de, entre comillas, coaching tecnológico. Realmente, lo primero que hacen, por eso lo que tú preguntabas es súper importante. Lo primero que hacen, bueno, nosotros aquí vamos a desarrollar una herramienta. Y pasa el rato que escucho, junto con otros mentores, terminan, ¿y qué querés? En realidad, no sé qué diablo estás haciendo, porque lo único que me hablaste es una herramienta. Pero me estás diciendo si te quieres venderlo y quieres proyectarte en el tiempo, ¿qué problema, qué dolor realmente le estás resolviendo al cliente? Así que eso no lo tenemos tan claro. Pero sí una herramienta. Entonces, claro, a lo mejor una empresa más grande lo tiene un poquito más claro. En una de esas no. Pero yo creo que ahí hay un tema hay un gap que abordar. Digamos. Inteligencia artificial en el mundo de los negocios. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Y ahora vamos a seguir con consejos. Tenemos un tremendo... En realidad no es consejo esta parte, ¿sí? Vamos a... Aquí estamos en... no, me equivoqué de sección. Tendencias. Vamos con las tendencias. Y la tendencia es, señores y señores, viene el Chile Fintech Forum. Exactamente. Don Diego, cuénteme rápidamente. Te vamos a pedir, John, que te quede acompañando si tiene alguna duda. Sí, por favor. Y bueno, Chile Fintech Forum es un evento que organizamos como asociación Fintech Chile y que se ha ido posicionando como uno de los eventos o encuentros más importantes a nivel local respecto a fintech, emprendedores, pymes, inversionistas y también responsables de políticas públicas. Este evento va a ser el 13 y 14 de mayo en Espacio Riesgo, así que desde ya dejamos a todos los que nos están escuchando y por supuesto a Aníbal, John, a ustedes también, mucho más que invitados si quieren participar, las puertas están abiertas. Son 2 días de encuentros, 2 días en donde se pueden aprender de temas como inteligencia artificial. De hecho vamos a tener paneles con exponentes específicos asociados a este tema, de ciberseguridad, de neobancos, de nuevos modelos de negocio financieros, tecnológicos y por supuesto también de regulación. ¿Cómo podemos ser parte de Chile Fintech Forum? Para ser parte de Chile Fintech Forum pueden escribirnos o buscar en la página web www.chilefintechforum.cl si no me equivoco, sí.
o escribirnos a cualquiera de Fintech Chile y nosotros más que feliz de recibirlos. También vamos a contar con premios exclusivos, mucha entretención y sobre todo que estamos hablando también de startup, de pymes. También pasar el mensaje de que nosotros confinanciamos, por ser startup, el 50% del stand, porque justamente queremos también que las pymes sean parte de este gran evento. Así que hay tickets anticipados que están disponibles, los Early Birds, hasta el 2 de abril. Así que los que no lo tienen pueden ir y conseguirlo desde ya. Y prontamente, desde ya la próxima semana, van a venir la venta de entrada más corporativa. Así que nada, más que dejarlo invitado a todos los que nos están escuchando, a ustedes, pues, de nuevo, John, Aníbal, y solo por dar 2 adelantos exclusivos. Eso, a ver, esa es la parte que esta es las primicias. La papita. Eso es lo que nos gusta saber. ¿Quién va a estar? A ver. Chile FinTech Forum ha ido creciendo, entonces nosotros esperamos contar. El año pasado llegaron casi 4.000 asistentes, entonces aquí nosotros esperamos que lleguen 8.000. Wow. Y el año pasado había un main stage, solo un escenario, y esta vez van a haber 3 escenarios. Esto es como un Lollapalooza de la fintech. Claro. Así que va a estar muy, muy bueno. Y nada, dejarlo más que invitado. Y a propósito que estamos hablando de inteligencia artificial, también quiero dejar extendida otra invitación que para hoy día, de hecho, que hoy en la tarde nosotros como asociación organizamos unos eventos que se llaman Fintechela. Ya me imagino para dónde vaya. ¿Qué tal? Que son encuentros con la industria. En este caso está auspiciado por una empresa de nuestra asociación que se llama Valkyria. Va a ser en el Hotel Icon a las 6:30, en donde justamente el tema a tratar es inteligencia artificial y las fintech. Así que desde ya Aníbal, John, están más que invitados. Me escriben y están... Ya saben, pues Fintechela y Fintechela. El festival número 1 de Chile, el más grande, Chile FinTech Forum, que es este 13 y 14 de mayo. Así que todos convidados, invitados. Don John Atkinson se basó, tremenda... Gracias por la invitación. Tremenda, muy entretenido todo. Tremenda exposición. Don Diego, muchas gracias por y bienvenido a este partnership con Fintegram. Muchas gracias. Tendremos más veces aquí. Estuvo muy entretenido y también gracias, John, por gracias darnos tus conocimientos sobre el tema. Así que, ya pues, amigas, amigos, Fintegrammers, nos estamos viendo. Chao.